وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Tenemos una tendencia a pensar que el Islam se puede reducir a las adoraciones, a los actos de adoración, a los actos de culto. Pero el Islam se resiste a ser reducido a aquello. Por supuesto, los actos de culto son pilares de nuestra religión. Nadie está diciendo algo distinto. Pero no podemos reducir lo que es todo nuestro din a solo los actos de culto. Y el capítulo de hoy, la puerta del bien que vamos a ver hoy, es el mejor ejemplo de ello. Sobre todo las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hacen un hincapié muy insistente en este valor, que es el valor del buen carácter, que significa tener buenos modales con las personas, mostrar una vía y una conducta éticamente, moralmente elevada, excelsa. El buen carácter en el Islam tiene una posición central en nuestra religión islámica, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en muchos hadices habla de ello. En un hadith el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam enfatiza esto y dice: ciertamente el musulmán bien guiado, innal muslim al musaddad, el musulmán bien guiado puede llegar a la categoría de as-sawwam al-qawwam. ¿Qué significa? Sawwam es esa persona que hace saum, que hace ayuno de una forma frecuente. Al-qawwam es esa persona que hace qiyam, es decir, que se levanta de una forma frecuente en sus noches para dedicar su oración a Allah subhanahu wa ta'ala mientras que todo el mundo está durmiendo. Llega el ser humano, la persona creyente, el musulmán puede llegar a esa categoría de el que ayuna mucho y el que reza sus rezos nocturnos con el buen carácter. ¿Ah? ¿Con qué? Likarami daribatihi wa husni khuluqih. Karam al-dariba significa la nobleza de su naturaleza, ser de una naturaleza noble. Me ofenden, perdono. Me miran mal, paso por alto. Me hablan mal, intento disipar ese rencor o esa situación conflictiva. Intento tratar a la gente con ihsan, que es el valor inicial con el que iniciamos y empezamos esta serie. El ihsan, la excelencia en nuestra vida con los demás. Hacer las cosas lo mejor posible. Incluso cuando la gente nos trata mal, intentamos pasar por alto todo ello y tener afu anin nas, o la afina anin nas, es decir, aquellos que perdonan a la gente. Esto es karam al-dariba, que es la nobleza de nuestra naturaleza. Wa husni al-khuluq, y con los modales, las formas más bellas de tratar a la gente, podemos llegar a lo más alto en esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala, con nuestro creador. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: innal abda, ciertamente el siervo, leyablughu bihusni al-khuluq, llega gracias a sus buenos modales, azima darajat al-akhirah, los niveles, las categorías más altas en la otra vida, en la vida más importante, que es la que tenemos después de nuestra muerte, aquella en la que somos juzgados por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nos juzga por el carácter que la conducta, la forma de hablar con la gente, etc., que hemos tenido en esta vida.
Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharaf al-manazil. Allah le ennoblece en los estadios y las categorías más altas del paraíso. Wa innahu la dha'ifu al-ibadah, a pesar de haber sido una persona cuya adoración era débil, es decir, cumplía a lo mejor con lo esencial, sus 5 oraciones, que son una condición fundamental, su ayuno de Ramadán, su zakat si procedía la daba, su hajj si pudo lo realizó, los pilares y poco más. Da'if la ibada. Su ibada tampoco es que acumuló muchas adoraciones voluntarias, pero a pesar de la debilidad y la escasez de su ibada, de su adoración, ¿cuál es la cosa que le impulsa a lo más alto y cuál es la, digamos, cualidad que le ha hecho tener ese salto cualitativo en su juicio con Allah subhanahu wa ta'ala? Husnul khuluq, el buen carácter. Y en contraposición, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, y ciertamente la persona puede llegar a lo más profundo del infierno, es decir, ser castigado severamente por Allah subhanahu wa ta'ala, bisu'i khuluqih, por su mal carácter, a pesar de haber sido un adorador de Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa abid, siendo una persona que dedicó su vida a la adoración, pero hablaba mal de la gente, hablaba mal a la gente, trataba mal a la gente, etc. Es decir, en sus relaciones humanas, en su forma de comportarse y en su conducta, dejó mucho que desear y no tuvo en cuenta la dimensión ética y moral fundamental de su relación con Allah subhanahu wa ta'ala. Esa ibada no daba sus frutos. Esa adoración tiene que dar como fruto el buen trato con la gente y el buen trato con Allah subhanahu wa ta'ala. Husn al-khuluq, el buen carácter, no es solo con la gente, sino que también con Allah subhanahu wa ta'ala. Rezamos para agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, establecer nuestra necesidad de Allah subhanahu wa ta'ala, expresar nuestra subordinación a Allah subhanahu wa ta'ala, pero al mismo tiempo, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. As-salat es la que nos aleja, nos disuade de la obscenidad y de todo lo que es moralmente deplorable y reprobable y inaceptable. Tiene que tener unas consecuencias esa oración, esa adoración, unas consecuencias éticas, morales. As-sawm, el ayuno, su consecuencia fundamental es el taqwa, la conciencia tiene que cambiar. Es una conciencia que tiene Allah subhanahu wa ta'ala presente. Si no aflora esa conciencia a partir de la adoración del ayuno, algo falta, algo falla en nuestra adoración. Por eso, husn al-khuluq, el buen carácter, es la puerta y es una de las vías más directas al amor de Allah subhanahu wa ta'ala y al amor del profeta Muhammad y el mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciertamente Allah ama a aquellos de entre vosotros que tengan los mejores caracteres, es decir, ahasinukum akhlaqa, ahabbukum ila Allah. Los más amados para Allah de entre vosotros son aquellos que tienen el mejor carácter. Y dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilay wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyamah. Entre los más amados para mí y los más cercanos hacia mí en el día del juicio final, los que estarán sentados conmigo en la otra vida. ¿Quiénes son? Los que tienen los caracteres o los comportamientos, al fin y al cabo los modales más nobles. Y en contraposición dice, los que detesto y los que no estarán cerca de mí, sino que estarán alejados, son los que tendrán en esta vida la peor, peor comportamiento y moralmente hayan tenido un trato a los demás que haya dejado mucho que desear. Y para terminar, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
le dice a uno de sus compañeros más cercanos, más fieles, que es Abu Dharr al-Ghifari, que Allah esté complacido con él. Le dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, preguntándole, ¿te gustaría que te indicase dos características, dos atributos, khislatayn, ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما? Son dos cuestiones que son las más leves, las más ligeras para la persona, es decir, no te pesa en absoluto, no te resulta pesado. No es una adoración que necesita un esfuerzo físico o económico, etc., sino que es algo que puede incluso ser automático y salir sin darnos cuenta si nuestro carácter y nuestra naturaleza es noble. Y es lo más pesado en la balanza en el día del juicio final. Abu Dharr al-Ghifari dijo, Bala ya Rasulallah, por supuesto, oh mensajero de Allah, me gustaría saber cuáles son estos dos atributos, estas dos cuestiones. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alayka bi husni al-khuluq. Debes tener buen carácter, buen comportamiento. Wa tulis samti. Y seas una persona que adora estar en silencio. Prolonga tu silencio, no hables mucho, sino que tienes que ser una persona silenciosa. ¿Por qué? Porque quien sabe guardar silencio, sabe salvaguardarse de caer en aquello que puede ser tremendamente peligroso con Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam juró y dijo, وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, juro por aquel en cuya mano está el alma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es decir, juro por Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea. مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا. La gente no ha cumplido, no ha hecho, no ha seguido mejores acciones que estas dos acciones. Husn al-khuluq, el buen carácter. Segundo, el silencio, la importancia de saber guardar silencio. Y de todo esto, inshallah, vamos a seguir hablando en otros episodios. Espero que lo que hemos tratado en el de hoy haya sido de beneficio para todos, inshallah ta'ala, especialmente para mí mismo. Y si es así, os invito a compartirlo con vuestros contactos, ya que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, "Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilih", aquel que indica el camino del bien es como aquel que lo sigue y que cumple con esas acciones de bien. Que Allah subhanahu wa ta'ala acepte de todos vosotros y nos guíe a las mejores acciones y las mejores palabras. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.